bíblico de Primera de Timoteo, del 1 al 16, pero nos vamos a enfocar especialmente desde el versículo 6 al versículo 16. En esta escuela bíblica dominical que hemos iniciado hace 8 días, amados hermanos, vamos a mirar especialmente en el contexto, primero esa pregunta, ¿verdad?, que hicimos hace 8 días, recordando que estábamos mirando un tema importante con respecto al inicio de la iglesia con Cristo, también la iglesia como cuerpo de Cristo, y que ha quedado un tema pendiente por poder analizar un poco más adelante, que tiene que ver con la iglesia, pero como la novia de Cristo. En ese momento estamos haciendo un breve espacio en unos pares de domingos para poder mirar y analizar también un tema importante el contraste, especialmente a la apologética, y se genera esta pregunta, ¿verdad? ¿Es necesario interpretar? Y decíamos hace 8 días que la misma Biblia se interpreta por sí misma, ¿verdad? No hay necesidad de que el hombre, el ser humano, pues interprete por sí mismo, sino que la misma Biblia nos enseña y se interpreta por sí misma. Y teníamos como título la Biblia y el líder, recordando de que cada uno de nosotros somos líderes en la iglesia, somos líderes en el hogar y somos los líderes en el lugar donde el Señor nos ha puesto, en el trabajo, en el estudio, en el compañerismo con las diferentes personas y familiares en donde podamos compartir y a partir del Señor. Entonces, 1 Timoteo 4, 1 al 16, hemos leído desde el versículo 1 hasta el 16 hace 8 días. Hoy nos vamos a enfocar especialmente desde el versículo número 6 hasta el versículo 16, de acuerdo a la enseñanza, y haciendo como siempre un pequeño relato resumen para llegar a la introducción del tema. Dice allí en la palabra de Dios, 1 Timoteo 4, 6, hermanos, 4, 6, amén. Damos un espacio de tiempo para que en su iPod, para que en el celular, en el equipo, usted pueda llegar a tiempo. Importante poder recordar en la invitación de amor que hacemos cada domingo, tener nuestra Biblia cerca, ¿verdad? La Biblia es importante tenerla allí, poderla compartir con aquellos seres queridos o acompañantes que estén a su diestra o allí a su derecha o a su izquierda, ¿verdad? Y que están acompañando y apoyando también este servicio. Muy bien, dice allí la palabra de Dios y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión en su Santo Espíritu. 1 Timoteo 4, versículo 6 en adelante. Dice un buen ministro de Jesucristo. El versículo 6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Oremos. Señor, gracias. Te damos por este fragmento de tu palabra. Ayúdanos a entender, Dios, en esta mañana tu propósito y tu consejo a cada una de nuestras vidas, Dios. También tu consejo, Señor, a nuestros oyentes hoy, a aquellos que acompañan, Señor, este servicio, aparte de tu iglesia, Dios eterno, aquellos invitados que puedan estar allí, nuestros familiares, amigos o amigas, Señor. Gracias, guarda tu iglesia, Dios, y tu consejo para cada uno de nosotros en esta mañana. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, hermanos, entonces allí en la presentación podemos ver primero como título, lo que vuelvo y repito, vimos hace 8 días, con respecto a esa excelente pregunta que tiene que ver si es necesario interpretar.
¿verdad? Y lo vimos hace 8 días en un pequeño resumen, donde nos exhorta si la palabra de Dios es para interpretarla o para leerla y que la misma palabra de Dios que es interpretada espiritualmente la entendamos como hijos de Dios. Y este título que aparece aquí, debajo de esa línea roja, dice la Biblia y el líder. O sea, va especialmente a cada uno de nosotros. Primero es importante tener la Biblia cerca, ¿verdad? No va a pasar de moda, ¿verdad? Y es importante poderlo decir porque en el estudio que estamos realizando hemos podido ver que la palabra de Dios para usted y para mí hoy en día es un lujo, porque anteriormente no era tan fácil tenerla, no era tan fácil abrirla y no era tan fácil leerla. Es lo importante de este estudio que va basado en un tema excelente en cuanto a la apologética a cada uno de nosotros. Entonces nos dice la Biblia y el líder, se complementan en sí. ¿Qué sería de la Biblia sin el líder o el líder sin la Biblia? ¿Verdad? Se complementan entre sí. Entonces es importante poder tener el texto bíblico, ¿verdad? De la manera como usted desee manejarlo, si es físicamente mucho mejor o si es también por medio de una app a través de su celular, iPod, ¿verdad? O a través del computador, de la PC, también lo puede realizar. Entonces, es una muy buena pregunta para hoy. ¿Qué hace usted con su Biblia? ¿Verdad? Como líder, ¿cuál es su llamado al servicio del Señor? Y hemos visto, en cuanto a primera de Timoteo 4, del 1 al 16, enfocándonos hoy desde el versículo número 6 al versículo número 16. Y habíamos quedado, de acuerdo a la palabra del Señor, eh, en la Biblia y el líder con respecto a este tema que nos resume y nos dice y nos invita a nosotros como creyentes en Cristo y también como líderes. Vuelvo y repito, el liderazgo no solamente es para el pastor, el diácono o de pronto las personas que sirvan al interior de la iglesia. No, todos somos llamados a liderar la iglesia del Señor. Y no hace falta, ¿verdad?, recordar allí Mateo 28, donde la gran comisión es dada a quién. Allí no dice la palabra de Dios que la gran comisión es dada al pastor, ¿verdad? Ni al diácono. La gran comisión es dada a la iglesia, a la eclesía, ese término que ya hemos mirado allí como raíz griega, a través de muchos domingos durante bastantes meses con respecto al tema que vimos anteriormente en la Escuela Bíblica Dominical. Por eso, iniciando, dice allí en su pantalla, no tendría más sentido afirmar que Dios nos ayuda a entender lo que dice la Biblia sin necesidad de todas estas prácticas. Hace alusión a lo que veíamos hace 8 días con respecto al tema que estábamos conllevando y decía, o hay una pregunta especial, aquí en la parte de abajo de su pantalla dice, ¿por qué tanto trabajo intelectual? Muchas personas, vuelvo y repito, es un pequeño resumen para enfocarnos, por los hermanos que no hayan podido acompañarnos hace 8 días, muchos creen que estudiar la Biblia no es espiritual. Otros creen que ir a la iglesia, asistir, predicar, evangelizar, otro tipo de actividades sí se consideran espirituales, más leer la Biblia no. Es un concepto totalmente errado. Tanto leer la palabra de Dios como asistir a la iglesia, como predicar, como dar buen testimonio, como evangelizar y todas las actividades, ¿verdad?, que se pueden generar en nuestra área, ¿verdad?, como creyentes en Cristo, se consideran espirituales. Es un ejemplo que colocamos de acuerdo al estudio, pero la práctica de buscar palabras en un diccionario, de hablar acerca de cuestiones gramaticales, de contexto y de datos históricos para discernir el sentido de un pasaje bíblico parece ser un poco mundano. Me explico. Y yendo un poco más adelante al texto, recordemos que hoy en día existe la apologética, ¿verdad? Y hay apologistas que no son cristianos, ¿sí? Hago alusión también al tema. Asimismo, como hay personas que estudian Biblia, pero no son creyentes. Asimismo, como hay personas que pueden conocer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Pero no aman al Señor. Eso es totalmente válido. ¿Por qué? Porque son maestros, ¿verdad? Simplemente de ideologías o de teorías o de la misma palabra de Dios o apologistas reconocidos, pero aún no siendo creyentes. Muchos de ellos están a favor de la palabra de Dios y algunos de ellos están en contra de la palabra de Dios, como la pseudociencia. Entonces, nos dice en el último punto, dice, ¿por qué tanto trabajo intelectual? ¿Verdad? De pronto usted o yo o los hermanos que nos acompañan en algún momento determinado en la vida
De pronto hemos podido decir, bueno, ese trabajo intelectual no es para mí, yo solamente asisto, ¿verdad? El trabajo intelectual se lo dejo al predicador, o se lo dejo al que evangeliza, o se lo dejo al diácono. No, el trabajo intelectual, hermanos, o el conocimiento, ¿verdad? Intelectual también es una responsabilidad tanto del predicador, del que evangeliza y de la iglesia. Usted y yo, quizás, de pronto, porque lo podemos identificar en determinado momento, entendemos e identificamos que nuestro intelecto cambia, que no es solamente leer la Biblia, que no es solamente de pronto portarnos bien, ¿verdad? Por hacerlo, no. El Señor nos ha cambiado, ¿verdad? Ha cambiado nuestro pensamiento y ha cambiado también nuestro intelecto y ha enriquecido, ¿verdad? Nuestra jerga, ¿sí? El hablar con sabor, con sazón. De eso se trata, poder estudiar la palabra de Dios. Por eso este tema de la Biblia y el líder es demasiado importante. Si usted y yo, entre más leamos palabra de Dios, más intelecto tenemos espiritualmente y también históricamente y también en cuanto a la ciencia. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, ese trabajo intelectual no es solamente para el que evangeliza o para el que predica, ¿verdad? Es para la iglesia. Es sumamente importante. No tendrá más sentido afirmar que Dios nos ayuda a entender lo que dice la Biblia sin necesidad de todas estas prácticas. Esta es una pregunta, ¿verdad? Y lo decíamos un poco hace 8 días, que a veces hay pereza espiritual. ¿En qué consiste esa pereza espiritual? En que otros lean por mí, en que otros estudien por mí, en que otro cante por mí, en que otro haga las diferentes funciones al interior o fuera del templo por mí. No, esas prácticas, amados hermanos, debemos incluirnos en ellas y debemos entender que la Biblia, aquí hay necesidad de leer la Biblia, pero también de practicar, ¿verdad? Lo que la Biblia dice, no solamente es dar por sentado de que yo leo la Biblia y simplemente entiendo y allí para de contar mi vida espiritual o mi vida cristiana. No, debo entender, claro que sí, siendo creyente en Cristo lo que la Biblia dice, pero también practicando, ¿verdad? También parece ser una actividad demasiado especializada, ¿sí? No es una actividad demasiado especializada. Si se toma como una carrera, pues se puede notar que es especializado. Un ejemplo, en Estados Unidos hay hermanos en Cristo que hacen especializaciones con respecto a la Biblia, ¿verdad? Y se gradúan especialmente con respecto a la Biblia. Aquí en Colombia tenemos varios institutos donde se enseña, o el Instituto igual de Baco, ¿verdad? Instituto Bautista Misionero Colombiano, donde también hemos empezado las clases en este segundo semestre. En esta semana que ha finalizado, son todos invitados a poder ingresar allí y estudiar las diferentes materias que hay en este momento. Pero la idea es que muchos toman esta actividad o parece ser una actividad demasiado especializada y no al alcance de todos los individuos, ¿verdad? Es un término, estamos estudiándolo, pero no es de esa manera. Es verdad que en muchos ambientes hoy día hay personas especializadas que estudian, ¿verdad? El texto bíblico, como lo decíamos anteriormente, apologistas o seminarios a nivel mundial, donde la persona ingresa a estudiar y toma 5 o 6 años, ¿verdad? Y donde sale con una profesión para ir a ejercer o a las iglesias o en otros lugares donde se estudia y se sale a ejercer, pero como en una universidad, en clases, ¿verdad? Eh, Dando especialmente estas clases, pero sin tener nada que ver con lo espiritual. Como dice aquí un poco más adelante el texto, dice que hoy día hay personas especializadas que estudian el texto bíblico de una manera intensamente intelectual, ¿verdad? Y parece tener poco que ver con la vida espiritual del individuo y de la iglesia. Con esto se debe tener cuidado, ¿verdad? Recordemos lo que dice la palabra de Dios en cuanto a los falsos maestros o falsas doctrinas, porque hay personas, y hoy en día es una realidad, que se preparan y que se especializan. Hay programas en televisión donde invitan personas que conocen demasiado de la palabra de Dios, la unen con las leyes, con doctrinas, ¿verdad? Y es importante. Hay inclusive cintas o películas donde se han hecho con respecto a la defensa del mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Y son inclusive a veces recomendadas. Pero es importante poder ver cuál es el contenido de ellas,
si deja enseñanza a nosotros, ¿verdad? Y si estas personas que estudian en cuanto a lo intelectual, intensamente intelectual, pero aquí dice el texto, hay que ver también su vida espiritual, la vida del individuo y también de la iglesia, si está sirviendo a la iglesia o si solamente es un estudio para ser intelectual. Hay una diferencia muy grande allí con ser intelectual o con ser intelectual y espiritual, ¿verdad? Por eso digo, se debe tener cuidado. Hablando de apologistas del mundo, ¿verdad? Porque hay apologistas del mundo y hay apologistas del Señor. Falsos maestros, porque hay apologistas que son de sana doctrina y hay apologistas que no son de sana doctrina. Debe ser convertido, ¿verdad? Una persona intelectual de Cristo espiritual debe ser un convertido, debe asistir a la iglesia, debe tener un testimonio de su vida como creyente en Cristo, bautizado, ¿verdad? Para poder servir en el Evangelio, tener amor por la obra, ¿verdad? Qué bueno es tener una persona que conozca la palabra de Dios y la puede enseñar de diversas maneras, hablando en cuanto a la Biblia y el desafío del liderazgo, amados hermanos. Todos somos llamados a liderar, todos. Muchas veces se sesga este término y se dice los líderes de la iglesia y solamente hay una o dos personas o tres personas o cuatro personas como líderes. No, ¿qué le detiene a usted para ser líder de su iglesia, líder de su hogar, líder de su familia? Todos somos llamados a liderar. Recordemos, vuelvo y repito, la obra misionera, ¿verdad? El llamado que hace el mismo Señor Jesucristo, allá en Mateo 28, a la iglesia, ¿verdad? Ese es el fin de ser líder, porque el Señor nos ha llamado a llevar su evangelio a todo el mundo, recordémoslo. ¿Qué más sigue diciendo allí? Dice, fiel al Señor, ¿verdad? Este apologista o esta persona que enseña, intensamente intelectual, responsable, ¿verdad? Y los requisitos bíblicos, si desea de pronto servir en una de las iglesias del compañerismo. Hacemos esa introducción porque es importante poder notarlo. Volvemos a repetir que son tiempos difíciles donde algunos se preparan para ser controversiales, otros se preparan solamente para lo intelectual, ¿verdad? Pero es importante combinar, fusionar esa vida intelectual, ¿verdad? Inicialmente la vida espiritual, ¿verdad? Y tener la preparación al servicio del Señor. La Biblia y el líder nos dice, pero en este estudio queremos mostrar, y aquí entramos a nuestro tema, que primero el estudio de la Biblia no es menos espiritual que otras cosas, ¿sí? No es menos espiritual, que parecen ser más espirituales. Segundo, quiero demostrar la necesidad absoluta del estudio de la Biblia. Es una necesidad absoluta, hermano. Si usted desea tener intelecto, es importante ser intelectuales, ¿verdad? Conocer de la palabra de Dios. Hay muchos temas que tratar y que trazar allí. Es importante decirlo. Segundo, quiero demostrar la necesidad entonces absoluta del estudio de la Biblia, especialmente para el líder cristiano, o sea, aplica para su vida, ¿verdad? Aplica para nuestras vidas. Uno de los principios básicos del protestantismo evangélico es que la Biblia debe estar al alcance de ¿quiénes? De todos, ¿sí? Podemos mirar allí en el dispositivo, al alcance de todos. ¿Para qué? Para ser leída e investigada por todos los cristianos. Amado hermano y hermana y amigo que nos escucha, si usted tiene su Biblia en casa, y si usted abre su Biblia en casa y encuentra un versículo que le llama la atención, un libro que le llama la atención, estúdielo, ¿verdad? Lea ese versículo, lea ese texto, lea ese capítulo, ¿verdad? Investíguelo, crúcelo con la historia, crúcelo con la ciencia y verá cómo va a enriquecer ese intelecto espiritual para servir al Señor. Entonces es importante saber primero que la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Ese biblos, esa biblioteca, debe estar primero al alcance de todos para poder ser leída. Si la palabra de Dios, amado hermano y hermana, no está a su alcance, haga todo lo posible por tenerla. Y más adelante vamos a mirar por qué. Al alcance de todos, para ser leída. Ahora, la palabra de Dios debe estar al alcance de todos. ¿Para qué? Para leerla, hermanos. Para leerla. Si usted o yo tenemos una Biblia en casa y no la leemos, hermanos, por más de que tengamos 3, 4, 5, 10 Biblias en casa, no nos va a servir de nada. El hecho de que exista una Biblia en una casa
en un edificio, en un apartamento o en cualquier lugar en el mundo, sin leerla, es un libro más. Es un libro más. Lo importante es su contenido y su práctica y la aplicación de la misma. Pero si la Biblia es cerrada y no se abre para ser leída, lamentablemente va a ser un libro más en el lugar donde se encuentre. Entonces, primero está a nuestro alcance, amén, porque la palabra de Dios está a nuestro alcance. Segundo, amén, porque leímos la palabra de Dios. Y tercero, debemos investigar. Aquí dice, y el consejo es leída e investigada por todos los cristianos. Y a veces se le deja este trabajo solamente a aquellos que, entre comillas, son responsables del lugar, cuando todos somos responsables de llevar el evangelio. ¿Cómo podemos presentar defensa con mansedumbre de la palabra de Dios si no leemos y no investigamos, si no memorizamos los textos bíblicos? Creo que hoy en día es un poco más práctico y fácil tener los temas, ¿verdad? Por internet, por un mensaje, por un correo electrónico, ¿verdad? Hay mucho material que investigar y que mirar. La invitación es esa, ¿verdad? La Biblia ya la tenemos, amén, y gracias al Señor por ello, pero debemos leerla, debemos investigarla, ¿verdad? Y aquí dice, como consejo a todos nosotros, todos los cristianos debemos hacerlo. Aquí nos dice, ya luego el texto dice Lutero, Calvino y los otros líderes protestantes del siglo XVII, tengan en cuenta esa fecha, del siglo XVII, reaccionaron contra el Estado de la Iglesia Católica. O sea, en el siglo XVII, ¿verdad? En esa fecha, en específico, si vamos a la historia allí en nuestra mente, en lo que hayamos leído en cuanto a historia, lo que podamos recordar, dice que estas personas tomaron una reacción contra el Estado de la Iglesia Católica o contra la Iglesia tradicional. No estamos hablando en contra de ellos, somos respetuosos en cuanto a ello, pero estamos hablando de acuerdo a lo que la Iglesia y la tradición nos enuncia de acuerdo a la historia. Y dice, de aquel entonces, en el que la Biblia solo existía, ¿en qué idioma? Aquí lo estoy encerrando. En latín, ¿verdad? Oído. Siglo XVI, ¿verdad? El Estado o la iglesia tradicional tenían la Biblia, pero estaba en latín, ¿verdad? Como este era el idioma de la iglesia, o sea, el idioma que usaban los monjes, los sacerdotes y administradores de la iglesia, en el siglo ¿qué? XVI. Por favor, no nos perdamos de esa fecha, que es importante. Entonces, los administradores de esa época eran estos personajes en ese siglo. Y dice, la Biblia ni siquiera existía para la gente común. ¿Cómo les parece a ustedes, hermano, que habían de pronto en ese entonces cristianos que no podían tener Biblia? No tenían acceso a la palabra de Dios. No había internet como lo hay hoy en día. No había iPod, no habían celulares, no habían apps, ¿verdad? Y simplemente las personas que amaban al Señor o los cristianos de esa época tenían que sujetarse, ¿verdad? Con respecto a lo que se hacía en el tradicionalismo y también en cuanto a la Biblia que existía en aquel entonces, que era traducida en latín. Yo recuerdo algo, y es que en algunas de las iglesias, cuando se realizaban este tipo de ceremonias, inclusive las misas, que misa quiere decir continuación del sacrificio, esa es la definición de esto, esas misas se hacían y el que las oficiaba en frente de las personas se hacía de espaldas, ¿verdad? Entonces un tipo de ritos que se hacían en aquel entonces que hoy en día los podemos ver como algo extraño, ¿verdad? Con unos inciensos y unos candelabros y todo esto viene igual de lo primitivo, ¿verdad? De las prácticas que vienen con respecto al tradicionalismo. Entonces podemos darnos cuenta, hermano, cuán importante es hoy, estamos hablando del 2020, tener la palabra de Dios. De pronto para usted hoy en día es muy común, ¿verdad? Entonces en casa no tenemos una Biblia, tenemos 4, tenemos 3 Biblias, tenemos 2, las descargamos en los celulares, están en mi computador y es muy fácil tener el acceso a ella. Pero yo me pregunto y le pregunto con todo el respeto, amado hermano y hermana y amigo que nos escucha, ¿la leemos? ¿La investigamos? Porque ya está a nuestro alcance. Y eso hace parte, vuelvo y repito, del tema de la Biblia y el líder. Si tenemos la Biblia, ¿qué hacemos con ella? Hay lugares donde simplemente, repito, con el respeto y la consideración de todos nosotros, se abre ese texto bíblico en un salmo, en un proverbio, en un versículo que a la persona le guste,
lo colocan como amuleto al inicio de una empresa o al entrar a un lugar particular, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios debe ser es leída, ¿verdad? Practicada y enseñada. Y si el tiempo nos lo permite, vamos a verlo un poco más adelante en los minutos que nos restan. Entonces, la Biblia ni siquiera existía para la gente común, amado hermano. También en la iglesia de aquel entonces se consideraba que la tarea de interpretación bíblica era algo que se otorgaba solo a los intérpretes oficiales. Ya lo leímos anteriormente, monjes, sacerdotes y administradores de la iglesia, o sea, la iglesia tradicional. Y la doctrina verdadera, aquí esto está entre comillas, ¿verdad? Entre comillas, doctrina verdadera, era establecida por la iglesia. Estamos hablando del tradicionalismo, no por el intérprete individual. En un sentido, es verdad que los líderes de la iglesia, o sea, la iglesia de Cristo, y estamos hablando a cada uno de nosotros como iglesia, ¿verdad? Representamos la iglesia de Manuel, ¿verdad? Y dice que en un sentido es verdad que los líderes de la iglesia están encargados, oído, encargados de la doctrina y la enseñanza de la iglesia. ¿Y qué leímos aquí hace un momento en 1 Timoteo 4, ¿verdad? Y vamos a ir allí, donde dice en el versículo número 9, ¿verdad? Versículo número 9. Estamos en 1 Timoteo 4, 9. Dice, palabra fiel es esta, y digna de ser, ¿qué? Recibida por todos. Uno, recibida en impresión, ya la tenemos, o recibida en digital, ya la tenemos, pero ahora la estamos enseñando, ¿verdad? No solamente vas a contener las palabras impresas, hay que enseñarla. El versículo 9 dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Versículo 10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, el que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña, dice el versículo número 11. Y es totalmente claro el versículo. En el versículo 13 dice, entre tanto que voy, o sea, está hablando Pablo a un joven de una edad promedio de 18 a 22 años, que era Timoteo, un joven muy maduro en aquel entonces. Y dice, entre tanto que voy, o sea, Pablo salía, Pablo se iba, ¿verdad?, a sus viajes, y decía, mientras yo voy, ocúpate en la lectura, oído, hermanos, la exhortación y la enseñanza. Estamos viendo un ejemplo donde un joven, ¿verdad? En aquel entonces enseñaba, era el encargado de la doctrina, de la enseñanza y de una iglesia. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy en día por esa doctrina, por esa enseñanza de la iglesia? Somos Timoteos, amados hermanos, de pronto unos Timoteos ya un poco más avanzados en edad, pero necesitamos Timoteos jóvenes, ¿verdad? Que tomen allí la rienda de este lugar, que aprendan, que se exijan, que tengan intelecto espiritual y que vivan una vida espiritual, que sean los encargados, ¿verdad? Encargados de la doctrina. Y qué gran responsabilidad esta. Estar encargado, amado hermano y hermana, de la doctrina del Señor es una responsabilidad seria, no es un juego. De la enseñanza de la iglesia, que es lo que hacemos cada domingo, ¿verdad? Enseñamos, somos encargados de la doctrina y cada vez que recibimos esa enseñanza, ¿verdad? Como iglesia y esa doctrina la aprendemos ¿para qué? Espero que no sea solamente para enriquecernos nosotros, ¿verdad? Sino para poder practicarla también a aquellos que la necesitan, aquellos que no han llegado al Señor. Por eso aquí dice que somos encargados, amado hermano y hermana. Y créame que esa palabra encargados no está solamente dirigida al pastor y al diácono, está dirigida a la iglesia. Amén, a la iglesia. Y somos responsables de la sana doctrina y de la enseñanza. A eso se le llama evangelismo. Cuando Pablo instruye a Timoteo en el manejo de las iglesias bajo su cargo, es obvio que considera a Timoteo como un encargado no solo del liderazgo espiritual, sino también de la vida intelectual, que es un término o vocablo que hoy estamos analizando, porque si deseamos ser intelectuales bíblicamente, pues la respuesta es esa misma. Abramos la Biblia, abra su Biblia, ¿verdad? Estúdiela,
e investíguela. Timoteo deberá enseñar doctrina sana y también resistir. Esta palabra también que aparece en negro allí en su pantalla es muy importante, hermanos. Es lo que hacemos todos los días de nuestra vida y cada domingo. Primero, enseñamos la sana doctrina, pero también, aparte de enseñar la sana doctrina, resistimos, ¿verdad? ¿Qué estamos resistiendo? A los que enseñan lo contrario. Hoy pululan miles de doctrinas que enseñan todo lo contrario a la sana doctrina del Señor. Hay miles de dioses con D minúscula por toda la tierra, en nuestra ciudad, en nuestra nación. Hay miles de dioses ajenos, paganos, y por eso nosotros debemos seguir enseñando sana doctrina y resistir. Debemos resistir a aquellos que enseñan lo que no es falsa doctrina. Primera Timoteo 4:1-16, que es donde estamos ubicados, y es el texto bíblico que aparece allí en pantalla. Entonces, el líder está encargado, ¿sí? ¿Qué es líder? O ya veíamos anteriormente, es la persona que está encargada de la dirección, pero todos somos líderes de la iglesia. Está encargado. Ahora, ¿qué es encargar? ¿O qué significa ser encargado? Dice que es una persona que tiene por oficio encargarse en representación del dueño. Y si hacemos esta frase espiritual, ¿verdad? Usted y yo somos encargados de la obra misionera. Somos encargados de ir y hacer ¿qué? Discípulos. Somos encargados de ir y ¿qué? Enseñar. Somos encargados de ir y ¿qué? De bautizar y de enseñar, que es importante. Por eso, este tema, que es bastante importante de la Biblia y el líder, nos enseña eso. Usted, amado hermano y hermana, creyente en Cristo, como persona, tiene por oficio encargarse en representación del dueño. O sea, Jesús ha dejado la iglesia, ¿verdad? Ese encargo de llevar la sana doctrina a todo el mundo, a toda la tierra. Y sigue diciendo, entonces el líder está encargado de la vida doctrinal también de la iglesia, la vida doctrinal de la iglesia. ¿Usted sabía qué tan grande es? Y son cuestionamientos que a veces nos podemos hacer. ¿Qué tan grande es la responsabilidad de llevar la doctrina a la iglesia? De no salirse de la doctrina, de no pasarse con un vocablo que no sea doctrinal. Es una gran responsabilidad, pero el Señor, ¿verdad?, nos dirige a través de su Santo Espíritu. Y estoy totalmente convencido de que si hay un vocablo que no es doctrinal, lo entendemos, ¿verdad? Y no lo dejamos pasar, ¿sí? El Señor no permite que esto pase en su iglesia. Y es eliminado, porque si no es doctrinal, no nos sirve. Adicionalmente, ya casi para finalizar, por eso tiene más alta responsabilidad y por eso, o sea, la responsabilidad del liderazgo es muy grande. Dice, y por eso el líder es el que determina lo que aprende o no aprenden lo que están bajo su cargo. Perdón, los que están bajo su cargo. Debe conocer bien las escrituras. ¿Cuánto conocemos de la palabra de Dios? Es importante hacernos esa pregunta, ¿verdad? De ahí nace ese liderazgo de la escuela bíblica dominical de niños, de preadolescentes, de adolescentes, de jóvenes, de adultos, de llevar un pequeño devocional, de llevar una meditación de la palabra de Dios, un estudio, un cántico, una alabanza, estudiarla, investigarla y enseñarla, ¿verdad? Somos desafiados a poder hacer cada una de los estudios para la iglesia. Pero el problema con la práctica católica del pasado ha sido la exclusividad, un término también importante. ¿Qué era lo que sucedía ahí en el siglo XVI? Había exclusividad. No todos tenían el mismo derecho. La Biblia solo estaba disponible ¿para quién? Para los líderes. Y hoy en día nos hacemos esa pregunta. ¿La Biblia solamente es exclusividad de la iglesia? Claro que no, ¿verdad? Usted la tiene en casa, usted la tiene donde usted desee, porque es libre. Recordemos en el año 91, ¿verdad? En las leyes colombianas se estableció la libre escogencia de credo. Eso es muy importante también para resaltar en nuestra nación. Antes era también totalmente diferente. Nos basábamos o se basaban en la exclusividad del tradicionalismo. Y nadie podía profesar que amaba al Señor porque se veía de una manera diferente. Hoy en día, del año 91 hacia acá, contamos con la bendición del Señor de que hay libre, ¿verdad?, elección en cuanto al credo.
Sigue diciendo, no estaba al alcance de los laicos, o sea, en aquel tiempo, la gente de la iglesia. Estaba prohibida la lectura común de las escrituras en el siglo XVI. O sea, no se podía leer la Biblia en público, amado hermano. Es interesante ver que Pablo también instruye a Timoteo para que se dedique a la lectura pública. Eso era lo que hacía también Timoteo. Abría la palabra de Dios y la enseñaba a la iglesia. Eso es lectura pública. Las escrituras. Dice allí 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, o sea, es lo mismo está diciendo Pablo, lo que leíamos anteriormente, mientras yo salgo a hacer mi trabajo de obra misionera, usted queda encargado, decía Pablo allí a Timoteo, ¿verdad? Conociendo que Timoteo como espiritual, ¿verdad? Y como seguidor del Señor Jesucristo, ¿verdad? Tenía allí una responsabilidad y lo entendía aún siendo joven. Y le decía, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Finalizando, ya por razones de tiempo, dice aquí exhortación, ¿qué es? Un discurso o conjunto de palabras con las que se exhorta, ¿sí? Eso era lo que hacía allí Timoteo, exhortaba, daba discursos de la palabra de Dios, ¿verdad? Instruir. Entonces, Timoteo comunicaba sistemáticamente los conocimientos a las doctrinas y enseñaba a adoctrinar a la iglesia. Y enseñar es comunicar conocimientos, ¿verdad? Ideas, experiencias, porque no solamente es lo que está basado en la palabra de Dios, que hace alusión y que se puede fusionar también en la enseñanza. ¿Recuerdan el viejo adagio que dice que la práctica hace al qué? Al maestro, ¿verdad? Creo que todos lo conocemos. Y muchas veces en las vivencias suyas, amados hermanos, en las vivencias que el Señor nos permite a cada uno de nosotros, nos sirve, ¿verdad? En cuanto a las pruebas, también nos sirve para enseñar e ilustrar y enriquecer también la palabra de Dios. Entonces, enseñar es comunicar esos conocimientos, esas ideas, esas experiencias de vida que nos ayudan a enriquecer también nuestras vidas, las habilidades, ¿verdad?, que podemos tener también en la enseñanza, ¿sí? Maestros, música, canto, evangelización, qué sé yo. Hay tantas habilidades que la iglesia tiene. Recordemos que estábamos analizando la iglesia de Cristo como cuerpo, que no se nos olvide, que cada uno tiene un don y también tenemos un oficio al interior de la iglesia. Y hábitos, buenos hábitos, la lectura de la palabra de Dios, la oración, alabar al Señor, asistir, llegar a tiempo, en fin, hay una cantidad de hábitos muy importantes que el creyente va adquiriendo, ¿verdad? Con el conocimiento de la palabra de Dios, la responsabilidad que adquirimos, ¿verdad? Y el intelecto que vamos ganando espiritualmente a medida que vamos estudiando más. Entonces, o hábitos a una persona que no los tiene, ¿sí? Que no los tienen. Hay hábitos que nosotros hemos adquirido, amados hermanos, al interior de la iglesia que antes no sabíamos que existían. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos ha prestado, que nos ha permitido para poder escudriñar la palabra de Dios, para poder aplicar y entender esos temas que son bastante importantes para nosotros. Vuelvo y repito, para usted, amado hermano, como líder, ¿verdad? En la iglesia, en su casa, en su familia, la gran responsabilidad al conocer bien las escrituras, ¿verdad? Que es importante instruir, como dice aquí la palabra de Dios, exhortar, instruir y enseñar. Muy bien, así hemos finalizado la escuela bíblica dominical, nos hemos pasado allí por unos minutos. Queda pendiente en 8 días analizar esta lectura donde dice que en aquel entonces todos los libros se copiaban a mano, generalmente en rollos de papiro y no eran tan comunes como hoy día, ¿verdad? Allí vamos a quedar para que ustedes en 8 días nos acompañen nuevamente y a la luz de la palabra de Dios poder seguir analizando este tema importante que es la Biblia y el líder en las iglesias. Amén. Muy bien, hermanos.